Bueno, buenas tardes a todos. Siendo la hora que habíamos previsto, vamos a dar comienzo al evento. Esta tarde vamos a tener la presencia destacada de Gabriel Ventasgal. Gabriel es periodista, es escritor, es creador de La Cara de la Verdad, una organización, que lo digo en castellano porque, para que me salga bien. Gabriel ha escrito varios libros, acá yo precisamente tengo uno que es 300 preguntas, perdón, sí, 300 preguntas en 300 palabras, que habla sobre precisamente el tema que vamos a tratar hoy, que es el conflicto israelí-árabe. Y contamos con la presencia también de Rogelio Alanís. Rogelio es un muy destacado periodista y escritor local, muy querido por todos los santafesinos. Antes de comenzar, yo me voy a tomar unos minutos para pasar un pequeño aviso, como digo siempre, de nuestra asociación. La Asociación Civil Río Paraná es una institución que tiene 6 años en la ciudad de Santa Fe. Nuestro objetivo es difundir ideas virtuosas, ideas de libertad, de república, de democracia, de recuperación de valores éticos, como el valor, la verdad, el mérito, etc. Particularmente, hoy quiero dejar un breve mensaje respecto de la libertad, que es uno de los valores, o el valor más alto que nosotros tratamos de difundir. Y precisamente antes de iniciar la conferencia estábamos hablando sobre, nosotros un poco estamos sufriendo en Argentina, además del COVID. Y decíamos, una de las cosas que estamos sufriendo, o que yo creo al menos que veo que estamos sufriendo, es la pérdida de la libertad un poquito todos los días. Un poquito todos los días. Y un poquito todos los días. Y eso hace en el tiempo que un día no sepamos a dónde estamos. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con esto, que la voy a leer textualmente para no errarle las palabras, que es de la rebelión de las masas de Ortega y Gasset. Y Ortega y Gasset, refiriéndose al Estado, dice lo siguiente: lo paradójico, históricamente hablando, es que la sociedad que forjó este instrumento de autoprotección para servirse de él, se ha enajenado sirviéndole exclusivamente a él. Y eso yo veo es lo que nos pasa a nosotros los argentinos todos los días. Reclamamos más Estado y más Estado y más Estado. Vamos perdiendo libertad. Yo creo que nosotros tenemos que defender la libertad, y la forma de hacerlo es día a día tratar de, con pequeños actos, recuperar el valor de la libertad. Ese es el pequeño mensaje que quiero dejarles. Y bueno, nada más, ahora voy a dar la palabra a Gabriel y a Rogelio para que lleven adelante el evento. Rogelio y Gabriel. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Un placer. Un gusto tenerlos a los dos. Hola, Gabriel, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Si no me equivoco, nos vimos en Israel, ¿verdad? Sí, exactamente. Muy bien. Muy bien, ¿cómo empezamos entonces? Bueno, habíamos quedado que yo te iba a acribillar a preguntas, cosa de que vos vayas a partir de las preguntas que yo te haga desarrollando algunos temas y después vamos interactuando. Me parece que es lo más conveniente. Como decía si no me equivoco, ¿quién era el actor que decía no habla, dispare? Me parece que era John Wayne. Me parece no, que era Clint Eastwood. Si quiere hablar, hable, si no, dispare. Bueno, más o menos, los dos votan al Partido Republicano, así que y tienen estilos parecidos con las diferencias de años del caso, así que, Muy bueno, bien. a ver, Gabriel,
sorprendentemente, desde hace un tiempo, Israel y Medio Oriente no es noticia en las páginas internacionales, incluso desde antes de la pandemia, ¿no? Hubo algunos años que cada 6 meses más o menos, yo casi lo tenía cronometrado, cada 5 o 6 meses había algún enfrentamiento armado, o la Franja de Gaza, o en los últimos tiempos en la Franja de Gaza, o con los palestinos en general. Y en los últimos tiempos, salvo las informaciones que tenemos de la serie de Fauda, no conocemos conflictos importantes en Medio Oriente, conflictos armados importantes en Medio Oriente, cosa que me parece bien, pero de todas maneras, ¿qué está pasando? Bueno, ante todo me tomo un atrevimiento a saludar tanto a Daniel Pérez, que lo veo varias veces y lo conozco, y a Roberto Lapite, es un escritor sensacional, y a quien me hospeda en Colombia, está Frida Spivak, que es, cuando me voy a Colombia, voy a la casa de ella. Entonces, verlos aquí por internet es sensacional, y seguramente me olvido de muchos que conozco, pero bueno. Ok, volviendo a tu pregunta. Gracias, Gabriel. Por favor, un placer, un placer. Volviendo a tu pregunta, creo que hay una combinación de razones que han favorecido a Israel. Una de las razones es que Israel se ha transformado en una potencia tecnológica y por lo tanto muchos países del mundo necesitan de Israel. Más aún, muchos países necesitan más a Israel que lo que Israel necesita a los países. Esa es la primera razón. Pero es secundaria, decir verdad, porque hay razones más importantes, creo yo. La primera fundamental: la primavera árabe ha destruido a los países árabes. Los ha destruido. Países fracasados que durante años vivían, por ejemplo, del petróleo y que dedicaban enormes energías a crear una especie de gota de escape en donde le echaban la culpa a los judíos para no tratar sus problemas internos, de pronto ven que se quedan sin petróleo, que la población es infeliz y que sus problemas étnicos y religiosos internos explotan. Eso provoca que hay un interés enorme de estos países en dedicarse a arreglar sus problemas internos en vez de provocar al Estado judío. Si a eso le sumas otra razón importante, que es que Irán se ha expandido muchísimo por la región, a tal punto que los países sunitas se ven amenazadas por Irán, entonces, evidentemente, para estos países sunitas el problema va a ser Irán, no va a ser Israel. Y por último, y como última razón, uno de los principales instigadores del odio hacia Israel son los países europeos. Europa es un problema para Israel, porque Europa es la cuna del antisemitismo. De hecho, el antisemitismo nace en el mundo cristiano, y el mundo cristiano tiene su cuna en Europa, y por eso muchas veces cuanto más europeo es el país, suele ser más antisemita. Europa, que es un gran instigador de odio hacia Israel, está demasiado ocupada con sus enormes problemas internos. Desde la época de las inmigraciones que socavan sus democracias, hasta los problemas económicos que muchos países sufren, todo eso crea una alianza y una coalición que es beneficiosa para Israel. Europa débil, los países árabes débiles, Irán expandiéndose y amenazando a los países árabes, y encima un país que se ha desarrollado tecnológicamente, creo yo que eso sustenta el hecho de que no seamos noticias durante mucho tiempo. La pregunta es la siguiente, Gabriel. Europa es un exponente de la cultura de Occidente, es un exponente de la cultura de la modernidad. Europa es la revolución industrial, es la revolución francesa, la ilustración, es el iluminismo. Y de una manera si queremos más compleja, no tan lineal como yo la estoy expresando ahora, Israel es también eso. Es mucho de la ilustración, es mucho del iluminismo, es mucho del avance tecnológico. El hombre europeo no es muy diferente al hombre que modela Israel, la afirmación del individualismo, la libertad, etcétera, etcétera. ¿Cómo se compatibiliza esto? Yo conozco los argumentos por el cual vos decís que Europa es la cuna del antisemitismo y son verdaderos, pero no deja de ser una paradoja que tienen tantos puntos de contacto y que en todo caso el odio del fundamentalismo islámico es casi proporcional a Israel como es al Satán de Occidente. Sí, es perfecto. Yo creo que tu descripción es exacta.
Sin embargo, hay dos cuestiones que podríamos hacer que se diferencie claramente una cosa de la otra. La primera es que Europa, por más que se enorgullece muchísimo de su pasado griego, de la formación filosófica greco-romana y su formación política nacida en la antigua Grecia, tengamos en cuenta que el segundo sustento es el monoteísmo y los valores del judaísmo. O sea, Europa y la cultura occidental es heredera del judaísmo y de la Grecia antigua. Uno desde el punto de vista filosófico y otro desde el punto de vista político. Sin embargo, tú vas a ver que Europa se enorgullece mucho de su pasado griego y su pasado romano, pero no se enorgullece de su pasado judío. Y cuando hablan de los fundamentos judíos del cristianismo, lo hacen así, a paso salteado. De hecho, muchos cristianos les cuesta entender en Europa y también en Sudamérica que Jesús era judío. Jesús era un judío viviendo en Judea. Y les cuesta asumir eso. Porque si realmente tú amas a Jesús dentro de su judaísmo, y por lo tanto tendrías que amar también a la familia de Jesús, y Europa no lo hace. O sea que esa es la primera diferenciación que yo veo. Y la segunda, que es importante, es el posmodernismo. La Unión Europea es la manifestación de ese posmodernismo, en donde el Estado pasa a ser un Estado supranacional, donde no hay fronteras y tampoco no hay verdades, Rogelio. Tú vas a una universidad occidental, tanto en Europa como en Estados Unidos, y parecería ser que cualquier charlatán se cree Einstein, y no importa lo que es la verdad. El objetivo de ustedes como ONG es promover la verdad. Hoy hay muchas universidades que el profesor puede ganar incluso créditos si lo que dice es narrativa. O sea, no hay verdades absolutas, hay narrativas. Y es tan válida la narrativa que cuenta la verdad como la narrativa que se inventa lo que yo siento que sucedió. Cuando eso ocurre y no hay verdad y hay posverdad, se enfrentan a Israel. Porque Israel es un estado moderno a la antigua. Tenemos fronteras, nos gusta tener fronteras, somos un estado nacional y no un estado supranacional. Cuando nos ofrecieron ser parte de la Unión Europea, los israelíes dijimos, no queremos. ¿Por qué no queremos? Porque no queremos que un ciudadano portugués viva en Israel. ¿Para qué creamos un Estado para el pueblo judío? ¿Para no tener más fronteras? Y no queremos el paso libre ni de productos ni de mercado. Somos un Estado a la antigua. Y eso choca con el posmodernismo, el supranacionalismo y el relativismo que ha infectado Europa y que la pandemia empieza a salir. Porque la pandemia, ¿qué nos ha exigido a todos los ciudadanos del mundo? Estamos pidiendo más Estado. Pedimos un Estado que sea más fuerte, un Estado que nos proteja, que nos brinde salud, que nos ordene con científicos de primer nivel cuándo salir y cuándo no salir. Y cuando ese Estado es débil, pasa lo que pasa en España, que el Estado no estaba. Por eso creo yo, Rogelio, que hay algunas diferencias importantes con Europa. No, las diferencias están, está claro, yo enfatizaría o destacaría el tema de que la persecución a los judíos, el antisemitismo, la judeofobia, fue muy alentada por la Iglesia Católica, y por eso también tuvo otras ramificaciones. De todas maneras, bueno, para darle sal y pimienta a la conversación, digamos que la cultura judía también es la cultura que es lo que a mí me seduce, sin ser judío, de la cultura judía, una visión universalista, digamos, ¿no? Está bien, que tenemos el Estado, tenemos frontera, es el único país, la tienen que tener obligado porque es el único país cuya existencia está amenazada, así que necesitan estar protegidos, digamos. Hay, bueno, todas las razones históricas del pueblo de Israel, más las razones del sionismo que explican por qué la necesidad de un Estado propio. Todo esto, estamos hablando de siglos atrás, o por lo menos 100 años atrás, con el sionismo y todo lo que hay. Pero hay en la cultura judía un componente universalista, donde los hombres somos iguales en el mundo, y que esto sí entronca con el iluminismo, con la ilustración,
que es también de raíz europea. Y no olvidemos que fue de Europa y fue en todo caso, de Inglaterra, donde salieron las primeras decisiones a favor del reconocimiento del Estado de Israel en su momento, ¿no? Digo porque yo tengo mucha simpatía por Europa y tengo mucha simpatía por Israel. Entonces, por eso trato de encontrar esos vasos comunicantes, porque de Europa pondero las ideas de la libertad, bueno, todo lo que mencioné al respecto, e Israel es de alguna manera el Medio Oriente una avanzada de esas ideas. Si choca con los absolutismos, los fanatismos y los integrismos musulmanes, árabes, es precisamente porque Israel se parece mucho a Europa, paradójicamente hablando. Sí, sin duda. Ante todo quiero decirte que tu simpatía hacia el pueblo judío y hacia la comunidad judía te puede salir caro, porque ser judío es caro. O sea que si en algún momento alguien te quiere traer al redil y convertirte, fuera de lo que tendrás que perder de tu cuerpo para volver a confirmar el pacto con Abraham, ser judío es caro. Y además, y ligándolo a tu pregunta... No, yo lo sé, perdón, lo sé porque he cobrado mucho por las notas periódicas que escribo defendiendo la causa de Israel sin ser judío. No, y además te digo que... Pero no hay problema. Además te digo que es caro porque las comunidades judías tenemos una mentalidad de tribu. Nosotros somos una gran tribu, una gran familia. Y por lo tanto, imagínate que mañana un niño no puede ir al colegio porque no tiene dinero. La comunidad se va a enrolar y ningún niño se va a quedar sin ir al colegio. Yo estoy, por ejemplo, mi madre pasó sus últimos meses de vida en Santa Fe. Y la comunidad de Santa Fe se organizaba para los viernes ir a hacer Shabbat con mamá, para no dejarla sola. Y todo eso requiere una estructura que está basada en donaciones. No quiero ni siquiera mirar a Frida, de Colombia, pero les puedo asegurar que la cantidad de veces que Frida debe atender a personas que vienen a pedir dinero para el asilo, para la escuela, para X actividad, te digo en serio, Rogelio, ser judío es carísimo. Pero fuera de eso, la función del judío sobre la tierra es justamente hacer tikkun olam. O sea, la filosofía judía es, la humanidad debe cumplir valores y debe cumplir normas que son universales, como bien has dicho tú. Pero el judío debe cumplir más, porque el concepto de pueblo elegido es que tú has sido elegido para ayudar a la humanidad más. Significa, mientras que todos tienen que cumplir 7 mitzvot básicas, que se llaman las 7 mitzvot de Noé, el judío tiene que cumplir muchísimas más, 613, o sea, muchísimas más. ¿Y por qué? Porque el objetivo es hacer tikkun olam, intentar ayudar a mejorar el mundo. Esa es nuestra función sobre la tierra. Y por lo tanto, sin duda, la función es universalista. Ahora bien, como bien dices tú, al primero que atacan es el Estado judío, porque el Estado judío representa los valores occidentales. ¿Quién ataca al Estado de Israel? Bueno, el Estado de Israel es atacado por parte de Europa, la parte que es una alianza entre la extrema derecha fascista, la extrema izquierda que es claramente antisemita, y la inmigración musulmana que trae el antisemitismo de corte nazi que traen de sus países. Ese es el ataque desde Europa. Pero desde el Medio Oriente, quien ataca al judío, ataca al cristiano por la misma razón. En la teología islámica, el judío y el cristiano tienen un estatus, se llama dhimmi. El estatus de dhimmi establece que un judío o un cristiano no puede juzgar a un musulmán, no puede ir por la vereda, sino que cuando viene un musulmán tiene que bajarse, no puede montar a caballo, no puede montar en burro, no puede portar espada. El dhimmi tiene que pagar un impuesto especial conocido como jizya. Y si tú trabajas la tierra, tienes que pagar un impuesto especial llamado haray. Por esa misma razón, los cristianos en el Medio Oriente son asesinados. ¿Y por qué son asesinados? Porque nadie los defiende. ¿Y por qué no asesinan a los judíos más? Porque tenemos un ejército. Pero el concepto de asesinar al dhimmi
porque el dhimmi se te revela, es común, tanto dentro del Hamas, Hezbollah, ISIS o Al-Qaeda, con la diferencia que a todos los demás los asesinan. El judío se defiende, y eso provoca, entre otras cosas, sorpresa entre algunos europeos y algunos antisemitas, porque están acostumbrados a que el judío no se defienda. El judío lo hemos matado, asesinado hace 23 siglos, y no se defendía. ¿Cómo se le ocurre al judío tener la chutzpá? O sea, el atrevimiento de defenderse, cuando nosotros lo habíamos asesinado desde la época de las cruzadas, en forma masiva, y no se defendía. Por eso yo le digo a mis amigos europeos muchas veces, incluso a los latinoamericanos, que cuanto más rápido se acostumbren al nuevo judío, mejor. Porque el nuevo judío no se va a dejar asesinar. Y te lo voy a dar con un ejemplo de un periodista... Sabra, el famoso Sabra. Tal cual, te voy a decir con un ejemplo de un periodista de Venezuela, Vladimir Villegas. A mí me había dicho la comunidad judía de Venezuela que me cuidase mucho de Vladimir Villegas, que era alguien que estaba muy ligado al régimen. Ahora está menos ligado. Y Vladimir Villegas, en la entrevista televisiva para Globovisión, él empieza la entrevista diciéndome lo siguiente. ¿Por qué? No me saludó ni nada, se sentó y empezó a disparar. ¿Por qué los judíos se merecen un Estado? ¿Entiende la gravedad de la pregunta? Me estaba diciendo que 193 países del mundo se merecen ser estados, salvo los judíos. Yo le podría haber dicho, señor Villegas, somos un pueblo que tiene 3.850 años de historia. Todos los pueblos del mundo se merecen un estado propio, ¿y nosotros también? Pero mi respuesta fue un poco diferente. Lo que le dije fue, señor Villegas, ¿por qué usted cree que le tengo que responder? Me dice, no entiendo. Le explico, señor Villegas, usted pertenece al pueblo venezolano, tiene 200 años de historia. Yo pertenezco al pueblo judío, tengo 3.850 años de historia. Le llevo yo a usted 3.650 años de historia. Que venga un chino o un japonés a preguntarme algo así. No usted que acaba de nacer. Y lo mismo le diría a un argentino. No pienso justificarme ante un argentino, venezolano, colombiano, español, que también es un pueblo relativamente nuevo, tiene solamente 1000 años. No voy a justificar mi derecho a existir cuando soy mucho más viejo que ellos y sinceramente cuando he aportado a la humanidad bastante, incluso bastante más que algunos países, como por ejemplo España. Gabriel, yo no sé si tenés memoria, a vos nos presentó a nosotros, nos presentó Dusky. Por supuesto. Y en un momento que estábamos en Jerusalén, que vos nos llevaste a un bar muy lindo, creo que era una estación de trenes, era un bar o de un mercado, una cosa así. Y que te invité yo. ¿Qué? Sí. Vos nos invitaste, no sé por quién pagó, eso no me acuerdo. No, espera, vos dijiste esta mención del Israel de 3.000 años, yo te dije, mirá, yo a mí me alcanza para defender Israel los últimos 120 años, de 1900, lo otro me escapa a mí la cuestión de si son 3.000, 2.000, y si estuvo antes, estuvieron uno, estuvieron antes otro, etcétera, etcétera. Israel ganó todo el derecho, la historia de tener el Estado, porque fue capaz de organizar una comunidad, organizar un ejército, organizar universidades, organizar cooperativas, una economía corjosiana, o sea, no tiene que dar ninguna explicación respecto a lo que hizo. No necesito irme a 3.000 años atrás para dar una explicación secular, digamos, respecto del derecho que tiene Israel a forjar su... Hola. Sí, hola. 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 Beni, te silenciamos ahí, Beni. Sí, sigue, Rogelio. Bueno, entonces te digo, el pueblo de Israel tiene esa legitimidad, tiene esa historia, y por supuesto tiene sus tradiciones, que son las que vos mencionás, que tiene una legitimidad interna fortísima. Ahora, yo te menciono esta pequeña anécdota de un paisano de Moisés Ville, acá de Argentina, que llegó, bueno, vos sos argentino, así que no tengo que explicarte qué es Moisés Ville, llegó un día creo que a Tel Aviv, a Jerusalén, lo estaban esperando los amigos, se abrazaron, se saludaron, porque hacía mucho tiempo que no se veían, vamos a tomar una cerveza al bar del frente, vamos a tomar una cerveza, cuando estaba tomando la cerveza, me dice, sí, la valija que trajiste. No la dejé en la estación. Pero vos sos boludo, ¿cómo vas a dejar la valija en eso? Si estoy en Israel, ¿cuál es el problema? Pero te la van a chorear lo mismo. Y por supuesto, por eso la habían choreado, cumpliendo cielo que
en su momento había dicho Ben Gurión, nosotros queremos ser un pueblo normal, queremos ser un pueblo que también tenemos putas, tenemos ladrones, tenemos hijos de puta, tenemos gente buena, tenemos gente mala, lindo, feo. Y yo cuando la última vez que estuve en Israel, que estuve muchas horas solos, muchas tardes solos, que salía a caminar solo, sin amigos de Israel que me invitaran nada, y yo miraba el paisaje de gente, los bares, caminando, esto y aquello, y yo decía, acá toda esa discusión si los judíos son distintos o diferentes, esto, aquello acá no existe, porque acá hay judíos blancos, judíos negros, judíos ricos, judíos pobres, minas lindas, minas feas, vagos que se quieran avanzar las minas. Un pueblo normal, un pueblo, dicho así desde afuera, como yo, un gentil, digamos, un pueblo normal, ¿no? Como cualquier otro. Acá estoy sentado, como cuando estuve sentado en Madrid, como estoy sentado en Bogotá, como cuando estoy sentado en Nodo. Israel es un pueblo más. No, no le veo nada, un pueblo más que ha hecho cosas extraordinarias, que es distinto. Yo amo lo que ha hecho Israel con un desierto, pero en los términos filosóficos, los términos, te diría, incluso históricos, es un pueblo más, y eso es lo que tiene de encantador también, ¿no? Mira, yo creo, Rogelio, que por supuesto que somos un pueblo más. Somos un pueblo normal. Es más, hay gente, hay chorros, hay prostitutas. Y sin embargo, yo creo que hay algunas cosas que ahora en la pandemia se ven con más claridad. Y que tiene que ver también con Argentina. Y es lo siguiente. Durante mucho tiempo hemos cuidado, por ejemplo, a nuestros pares civiles de una manera que solamente lo puede entender alguien que forma una familia. El nivel de protección de unos a otros, en la época grande de la pandemia, y vamos volviendo porque parece que entramos a una segunda ola, era de una solidaridad digna de notar. Y otra cualidad para un pueblo normal es que cuando se inventa algo, y ahora están obsesionados por encontrar la vacuna o algún tipo de tratamiento que acelere las pruebas, se piensa a nivel mundial. O sea, el invento no es para Israel. ¿Te acuerdas que yo te decía lo de Tikkun Olam, lo de mejorar el mundo? El invento tiene que ser para todos, porque si ahora han descubierto una forma de poder medir si tienes el corona en 3 minutos. Se hace colocando una especie de pajita por la nariz, la gente cierra la boca y sopla hacia afuera, infla una bolsa que se mete en una máquina y a través de la radiación que está alrededor del corona, nanopartículas captan si estás enfermo. Lo están probando. ¿Tú te crees que ese invento es solamente para Israel? Cuando se inventa algo pensando en cómo podemos, en el camino, por supuesto, mejorar nuestra economía, pero también, no sé, el mercado israelí es un mercado pequeño. Y por eso creo yo que es cierto que es un país normal con todos los defectos y las virtudes de otros. Sin embargo, hay cosas en la educación netamente del israelí que sí son particulares. Y te voy a decir 3 que creo yo que en Argentina podríamos imitar. Lo primero es estudiar más de una carrera. En forma automática y obligatoria, estudiar más de una carrera. Obligar a nuestros hijos a no estudiar una sola profesión, porque se terminó la época que eras médico y eras médico toda tu vida. Bueno, quizás médico sí. Pero hoy en día, si tú eres periodista, Rogelio, si tú sabes, además de escribir, sabes editar películas o sabes editar audio, evidentemente vas a ser un mejor periodista. Cuanto más profesiones tengas, más competitivo vas a ser. Lo segundo, Israel tiene una ventaja y es que no tenemos nada. Somos un pueblo sin riquezas naturales. Y por lo tanto, tener muchas riquezas naturales es una enorme desgracia. Ustedes viven una enorme desgracia, y no me meto con Colombia, que yo me subí a un avión para ir desde Bogotá a Cali, y todo el recorrido era verde. Y todas las tardes que voy a Colombia llueve. Todas. No se salva ni un solo día. Ahora, en mi país no llueve, no sabemos lo que es agua. Cuando llueve estamos completamente felices.
Hay un chiste en Israel que dice que Dios le dijo a Abraham que se levante y se vaya, en Génesis 12:3, que se levanta de la casa de sus padres y vaya a la tierra que te mostraré, la tierra de Canaán. Él entendió Canaán, pero de verdad, como era medio sordo, Dios le había dicho que se vaya a Canadá, que ahí teníamos petróleo, agua. En cambio, en Canaán no tenemos nada. Es una enorme ventaja no tener nada. Y lo tercero importante, y eso es una gran diferencia con la cultura latina, tenemos una buena cultura del fracaso. Cuando en Argentina alguien fracasa, esconde el fracaso, no cuenta que fracasó porque le da vergüenza. Tener una buena cultura del fracaso es esencial para contarle a los demás, sí, fracasé y ya estoy en otro proyecto, y ahora estoy ilusionado con mi otro proyecto. Aprendí lo que tenía que aprender, ahora empiezo nuevamente. Por eso, por ejemplo, yo creo que un periodista en Argentina, en Chile, en Perú, cuando empieza una entrevista con alguien famoso, primero le tendría que preguntar, cuéntame todas las veces que metiste la pata y fracasaste. Antes del éxito, porque nadie llega al éxito, a menos que sea un genio, y a menos que tenga mucha suerte, de un solo golpe. ¿O es que acaso, Roberto, tu primer libro, ya llegaste y empezaste a vender cantidades? Hasta que entendiste, hasta que contaste, y vas aprendiendo. Si aprendés de tus errores y no te rendís. Por lo tanto, yo creo que es muy importante desarrollar una buena cultura del fracaso. Y así todo lo que te digo, somos un pueblo normal. Vamos al aspecto político. ¿Qué es Bibi Netanyahu para los israelíes hoy? Mira, Robert Dahl, un politólogo, decía que hay 4 fuentes de autoridad, 4 fuentes por las cuales te escuchan. La primera fuente es la ley. Tú eres el maestro de clase. En algunas sociedades la ley es importante. Lo segundo es la tradición. Tú eres el padre de familia, eres el cacique o eres el jefe de una tribu, entonces la gente te escucha. La tercera fuente de autoridad es tu carisma natural. Y tu cuarta fuente de autoridad es lo que sabes, tu conocimiento. En una sociedad no desarrollada, la ley y la tradición son las principales fuentes de autoridad. ¿Cuáles son las principales fuentes de autoridad en Israel? ¿Por qué te escuchan en Israel? Carisma y conocimiento. Y Bibi Netanyahu tiene carisma de sobra. Yo no conozco un primer ministro de Israel que tenga la cualidad dialéctica que tiene Netanyahu. Y miren que hasta antes de Netanyahu estaba convencido que Menachem Begin era un orador con mayúsculas. Así como les digo que hoy un Ben Gurión no podría ganar una elección hablando como hablaba. Netanyahu tiene muchísimo carisma. Y lo segundo, tiene conocimiento acumulado. Fíjense, por ejemplo, cómo logró convencer al mundo que Irán era un problema. Cuando Obama firmó un acuerdo con Irán, él se atrevió a salir en contra de Obama. Cuando él decía que los países árabes había que mantenerse con mano dura frente a ellos, la única forma que te acepten, hay ciertas cosas que Netanyahu ha demostrado que sabe. Entonces cuando el israelí va a votar, dice, bueno, ¿quién sabe y quién lo explica mejor? Bueno, ten en cuenta además que a nosotros nos gusta ese líder que transmite ser el padre de la patria. Como Bibi Netanyahu comenzó siendo primer ministro muy joven, a los 43 años, en ese momento no transmitía, parecía un niño. Entonces, ¿a quién buscamos como padre de la patria? A un Begin, a un Ben Gurión, a un Golda Meir, a algún Ariel Sharon en su última cadencia. Eso eran padres de la patria. O sea, una persona con experiencia. Un Shimon Peres. Shimon Peres era visto como un enorme líder magnético para un país que necesitaba a alguien con experiencia. ¿Bibi Netanyahu comparado con el resto de los políticos? Es visto hoy así, a pesar que todo el mundo sabe que no le gusta pagar, que se casó con una mujer emocionalmente inestable y que los casos que tiene en su contra probablemente parezcan corrupción y depende de la justicia. Y a pesar de saber todo eso, la gente lo sigue votando. Sí, es evidente el tema del liderazgo de Netanyahu. Yo, bueno, estuve el año pasado en Israel, estuve precisamente para una de las elecciones, porque después se formó gobierno u otra, pero fue en abril del año pasado. Y mis amigos argentinos en Israel
con el cual me estoy conectado con bastantes argentinos, en general ninguno lo votaba en Netanyahu, uno solo. Y en una reunión que estábamos, en una fiesta, dijo, todos estos hablan mal de Bibi, pero todos saben que con Bibi les fue mucho mejor que lo que les fue en otros años. El único que me dijo eso de cosas. De todas maneras, digamos, amigos míos que son algunos socialistas, otros liberales progresistas, otros en general no son religiosos en términos ortodoxos, estaban en contra de Netanyahu, no votaron por Netanyahu, votaron por ¿cómo se llama el militar? Ahora se me escapó el nombre. Gantz. Exactamente. Votaron por él o hacia las diferentes fracciones que se han armado del laborismo, porque considera que hay un ciclo agotado y que Israel necesita renovarse y necesita cosas. Y ahí apareció una discusión política que me hacía acordar mucho a la Argentina respecto de esto y aquello, que Netanyahu parece un líder peronista más que un líder coso, otro día no, que es esto, aquello. Esto también tiene que ver con la normalidad de Israel. La lucha política interna es muy dura y además es muy libre, que esto también es absolutamente anómalo en Medio Oriente, ¿no? El debate, por un lado, un debate político intenso y es dado con mucha libertad, ¿no? Mira, yo creo que justamente el asesinato de Rabin es algo que los argentinos tendrían que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque los judíos solemos discutir de manera intensa y hasta extrema, y eso es parte de nuestro ADN. Dice la Biblia que dos posiciones enfrentadas son las dos voces de Dios, que se manifiestan en dos personas diferentes. O sea que son dos verdades. Pero a lo largo de la historia, las discusiones intensas entre hermanos han provocado enormes cismas y muertes también. La división entre Judea e Israel. No quiero entrar en Caín y Abel, ¿está bien? Pero a lo largo de la historia hemos tenido un montonazo de enfrentamientos entre los judíos. Y en la época moderna, te voy a citar unos cuantos. Año 1923. La Haganá, el grupo de defensa ligado al socialismo, asesina a Jacob Dahan, un religioso ultraortodoxo que se alía con el mufti de Jerusalén. Por lo visto lo asesina el segundo presidente de Israel, Yitzhak Ben Tzvi, y su esposa. Primer asesinato. Año 33, asesinan a Arlozorov. Cuando Ben Gurión hablaba sobre Begin, cuando hablaba de Jabotinsky, Ben Gurión le decía Zev Vladimir Hitler. Esa es la forma que Ben Gurión hablaba sobre Jabotinsky. En la época moderna, asesinan a un manifestante de Shalom Achshava en 1982. Y bueno, el bombardeo a la Altalena, a la nave. Por supuesto. ¿Qué sucede con todo esto? Lo que quiero decir con esto es que la violencia verbal de una sociedad se transforma en una violencia física. Y eso tiene que ver con Argentina. Ustedes viven hace tiempo ya discutiendo de forma verbal muy agresiva, a tal punto que no me extrañaría que haya un asesinato o que no hayan ya asesinatos políticos para terminar con los temas. A ver, yo conozco familias, no especialmente judíos, familias que se han separado por un tema político de ser K y anti-K. Lo que pasa es que los judíos, en esencia, los judíos que yo conozco, que son judíos institucionalizados, son anti-K, la gran mayoría de ellos, los institucionalizados. Entonces vas a ver quizás menos tipo de discusión. Pero lo que quiero decir con esto es que la violencia verbal suele pasar a la violencia física. Y nosotros ya lo hemos vivido así. ¿Qué pasa en el Israel moderno? Hay una violencia verbal y que es de ambos lados. Netanyahu, como primer ministro, bastardea a la izquierda y ha transformado que izquierda sea sinónimo de despectivo, de algo despectivo. Pero la izquierda en Israel también insulta a Netanyahu y lo demoniza. Realmente lo demonizan. Y ustedes saben perfectamente que en la gran mayoría de países los medios de comunicación no están en manos de los conservadores. La gran mayoría de medios de comunicación en Israel están en manos de la izquierda. Y el nivel de criminalización que se hace en Netanyahu es terrible en la televisión israelí. Escucha, Bibi Netanyahu
se tira al mar para salvar a un niño que se está ahogando, y la prensa israelí va a decir que Netanyahu no sabe nadar. Entonces hay una violencia real de ambos lados, ¿eh? Entonces, yo creo que hay que tenerlo en cuenta eso. No es algo nuevo en el judaísmo, nuestra capacidad para matarnos. Yo cuando estaba almorzando en un kibutz con amigos argentinos, me dice uno, bueno, me imagino que va a escribir que Netanyahu es un gran hijo de puta. Y yo le digo, me nació un poco en broma, un poco en serio, ¿no? Pero también le contesté en el mismo tono y le digo, no, no voy a escribir eso, le digo, porque yo, primero porque no creo eso, le digo. Primero no creo eso, no solo la palabra hijo de puta, no creo que sea lo peor que le puede pasar a Israel tenerlo a Netanyahu como presidente. No creo que sea la peste, digamos, primero. Pero segundo, le digo, yo estoy escribiendo para la Argentina y a mí me consta que los antisemitas y los judeofóbicos toman el supuesto caso de un Netanyahu de extrema derecha, porque inventan un Netanyahu de extrema derecha para probar que Israel es un caso perdido, que Israel es una potencia demoníaca, exterminadora, opresadora, porque esto que vos mencionaste en la judeofobia juegan los dos cosas, ¿no? Por un lado, los judíos considerados como piojos, ratas, insectificados, todo aquello, pero inmediatamente, y sin que tenga ninguna contradicción, el judío es un monstruo de maldad, un gigante que pisotea y que lleva todo adelante. Es decir, no, el judío, de pronto la cucaracha o el piojo se transforma en un gigante, en un Rambo que destruye todo y no tiene corazón. Es un rasgo característico de los judeofóbicos, ¿no? de esa época. Pero yendo a esto, a lo siguiente, uno de los temas que se discuten y que me parece que son temas centrales, bueno, es el tema con las tierras y la ocupación de tierras palestinas, donde, bueno, Netanyahu está considerado entre los duros y esta cosa que sí instaló la prensa en el mundo, que Israel no negocia, que Israel se apropia tierra, que Israel oprime a un pueblo, porque convengamos que los palestinos, la batalla en la prensa del mundo la vienen ganando desde rato, digamos, ¿no? En términos de imagen, digamos. Bueno, de esto me gustaría algunas consideraciones tuyas, Gabriel. Mira, yo considero desde el punto de vista macro que el conflicto que tenemos con los palestinos no es por tierras. Es un conflicto en donde para los judíos es por tierras y para los palestinos es religioso. La gran mayoría de judíos están dispuestos a ceder tierra porque el punto de partida de ellos es que si cedemos tierra debería haber paz. Para la buena parte de los palestinos, para el Hamas seguro, pero para la OLP también. El judío es un dhimmi que ocupa tierra santa islámica, o Dar el Islam, que ocupa los lugares sagrados del Islam, o en árabe Waqf al-Islam, y por lo tanto no tiene derecho a un lugar bajo el sol. Para los palestinos no tengo la menor duda que el conflicto es religioso. Por eso es tan complicado de solucionar el conflicto. Si fuese territorial, como piensa la gran mayoría de latinoamericanos, pero ¿por qué lo piensan así? Porque nos han educado que los conflictos son materialistas, influencia marxista de las universidades y de la prensa. Los conflictos en el mundo son por petróleo, por agua, por cosas materiales. Ve tú un argentino promedio y explícale que el conflicto es religioso en Medio Oriente. Hay un colega tuyo, Rogelio, que ha escrito un libro que por eso mismo saqué yo el libro 300 por 300. Un periodista llamado Pedro Briega, que él como comunista... Vos te lo buscás también, ¿eh? Pero como comunista que él es, él piensa que los conflictos son por tierras. Entonces, yo te digo la verdad, tú quieres especializarse en Medio Oriente, tienes que especializarte en religión y en Islam. Entonces, cuando tú intentas traducir el conflicto al materialismo, y bueno, haces evaluaciones ridículas como la que ustedes pueden leer en el libro de él, que se llama 100 preguntas sobre Medio Oriente. Entonces, es muy complicado explicarle a alguien que el conflicto no es por tierras. Es más, es problemático explicarle a algún israelí que él se cree que el conflicto es por tierras porque para él es por tierras. Es el síndrome del espejo. Como para mí es por tierras, para todos es por tierras. ¿Ok? Ahora bien, dicho todo esto, ahora Israel está negociando y está hablando sobre una posibilidad de una anexión de parte del territorio, que es
desde el punto de vista legal, territorios en disputa. Pero tengan en cuenta ustedes que cuando hablan de anexar territorios, no hablan de anexar todo Cisjordania. Nadie habla de anexar todo Cisjordania. Y me van a permitir, les voy a mostrar un pequeño mapa, que es este mapa. ¿Lo están viendo, Rogelio? Sí, perfecto. Muy bien. Fíjense, todo esto que ustedes ven acá es Cisjordania. Tiene 5.960 kilómetros cuadrados. Todo el país de Israel tiene 21.000, todo esto que está acá. Hasta 1967, todo esto era Jordania. Y tras una guerra en donde Jordania atacó a Israel, Israel contraatacó y conquistó todo este territorio. Ojo, era Jordania desde el punto de vista de los jordanos, porque nadie aceptó que ese terreno era Jordania. Jordania intentó anexarlo, pero ningún país aceptó esa anexión. Y lo que ocurrió fue que los judíos dijeron, perdón, ese terreno no es de nadie, porque nunca fue propiedad de ningún país, nosotros vamos a poblar en ciudades, que la prensa llama colonias, que están más allá de esta línea que estoy marcando acá, que es la línea verde. Entonces se fueron creando colonias aquí. Pero ten en cuenta que el mapa que ustedes están viendo es el siguiente. Los lugares verdes que ustedes ven se llama zona A y son enormes ciudades palestinas. Aquí está Ramala, Jericó, Nablus, Jenin, Tulkarem, Calquilia, Belén y Hebrón. Son zonas A. Ahí gobierna Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina. Y lo que es marrón es zona B. Es zona que también gobiernan los palestinos. Y también gobierna Mahmoud Abbas, por más que la seguridad periferial está en manos de Israel. O sea que zona A y zona B es territorio de la Autoridad Palestina. Y lo que no está marcado como zona A y zona B es zona C. Y hoy está en manos de Israel. Hasta que se decida qué ocurre con el territorio ese. Zona A y zona B es el 40% de todo Cisjordania. Zona C es el 60%. Hay colonias judías, pero la gran mayoría de colonias judías están ubicados en los siguientes lugares. Aquí viven 6.000 personas. Se llaman el Valle del Jordán. E Israel lo quiere para evitar que desde Jordania algún día entren terroristas para atacar a Israel. Acá donde estoy marcando se llama el bloque de colonias Carney Shomron y Ariel Barkan. Acá, que no ven ninguna ciudad palestina, está Modi'in Ilit. Acá está Gush Etzion. Y acá está Ma'ale Adumim. Eso se llama los bloques territoriales. Si Israel y el gobierno de Netanyahu deciden anexar los bloques territoriales, están hablando del 6%, que es esto, esto, esto y esto, donde no hay palestinos. Si además de eso quieren anexar el Valle del Jordán, es esto que está acá. Existe la posibilidad de un Estado palestino con contiguidad territorial. El hecho de anexar ciertos territorios no significa que no se pueda llegar a un Estado palestino independiente. La pregunta del millón es ¿por qué Netanyahu quiere anexar? Muy bien, porque Netanyahu no cree que los palestinos estén dispuestos a negociar la paz con Israel y por lo tanto vamos, dice él, a fijar nuestras fronteras de forma independiente, de la misma forma unilateral que los palestinos declararon su Estado independiente sin negociarlo con Israel, de la misma forma unilateral que los palestinos, por ejemplo, crearon embajadas en todo el mundo cuando lo tenían prohibido, y de la misma forma unilateral que, por ejemplo, intentan demandar a Israel en la Corte de Justicia de La Haya cuando ellos ni siquiera son un Estado. Entonces, si los palestinos hacen cosas unilaterales, Israel también. Y es por eso que lo que quiere transmitirle a Netanyahu es, señores, el tiempo juega en contra vuestra. Nosotros vamos a ir anexando los territorios donde vivan judíos. Por lo tanto, les recomendamos que negocien rápido, reconozcan de una vez por todas a Israel y terminen de incitar el terrorismo. Es por eso que Netanyahu hace lo que hace. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero por eso lo hace. La alternativa que planteaba, que era el ministro de Exteriores, el ruso, ando lerdo con los apellidos. El ruso ministro... El representante de la Unión Europea, sí. No, en Israel, el que fue... Lieberman. Lieberman, exactamente. Lieberman planteaba una alternativa que era que comprometía a los árabes en Israel.
algo así me parece, que bueno, que ustedes se declaren, ya que joden tanto, que son árabes y que estamos en esto, en aquello, que estas tierras pasen a Palestina, pero y nosotros, es una especie de canje. Nosotros, Rogelio, te lo digo rápido, por favor. Mira, esto que está aquí, viven 120.000 árabes israelíes. Se llama el triángulo, está arriba de Judea y Samaria. ¿Lo ven todos, lo que estoy marcando? sí. Lo que decía Lieberman es, ellos se creen tan árabes, se creen tan palestinos, que se vayan a vivir con el Estado palestino. Y a cambio de que nosotros les demos todas estas tierras con las personas, nos vamos a quedar con los bloques territoriales y nos vamos a anexar de facto, intercambiando territorios. Los árabes israelíes, al escuchar ese programa que los dejaba fuera del Estado de Israel, pegaron el grito en el cielo, porque ellos quieren seguir siendo israelíes. Ellos no quieren ser palestinos. En Israel se vive mejor. Y lo que vemos desde entonces es un enorme, enorme proceso de asimilación de los árabes a Israel. Estamos viendo árabes, cristianos y musulmanes enrolándose en el ejército de Israel. Musulmanes árabes diciendo, somos sionistas, queremos un Estado judío con respeto a las minorías. Yo creo que el proceso es muy claro. Gabriel, ¿Estado judío o Estado de Israel? El problema, Rogelio, es que el judaísmo nunca fue una religión. El Estado de Israel, los judíos, siempre fuimos una civilización. Yo lo llamo, somos un 4+1. Vas al supermercado y compras 4 y te regalan un producto de regalo. Así son las ofertas en Israel en el súper. El judaísmo siempre fue un pueblo. Somos los descendientes del reino de Judea, por eso nos llamamos judíos. Somos una religión que está fusionada con el pueblo. Tenemos una cultura muy parecida entre todas las personas del mundo judío y además tenemos una memoria colectiva. Todos salimos de Egipto, todos sufrimos la Inquisición, todos sufrimos el Holocausto. Y de regalo por haber comprado los 4, te encajan un idioma. Entonces, somos una identidad. El filósofo Abraham Infeld, decía que si tú quieres asegurar la vida judía en tu comunidad, tienes que por lo menos tener 3 patas de las 5 que acabo de nombrar. Educar a que judaísmo, como religión, como pueblo, al idioma hebreo, a la memoria colectiva o a las costumbres. Con que tengas 3 patas, tu comunidad sigue viviendo. Y si no logras alguna de las 3 patas, entonces se cae la mesa. Porque una silla se mantiene por lo menos con 3 patas. Dice Infeld. Entonces, el Estado de Israel es la cuna nacional del pueblo judío, donde se respetan a las minorías nacionales. Cuando digo Estado judío, hablo del Estado del pueblo judío. Porque las leyes en Israel no son leyes ortodoxas judías. Las leyes en Israel son leyes nacionales, muchas veces laicas, a veces con cierta influencia ortodoxa. Sí, yo lo discutía con gente de izquierda y gente laborista en Israel, argentinos, que discutía, que ellos defendían el Estado de la consigna Estado de Israel y rechazaban la cuestión de Estado judío porque consideraban que era sectario, pim, pum, pam, pam. Ahora yo les decía, ustedes cuando se vinieron, yo los conocí en la Argentina, los conocí en Santa Fe, cuando se vinieron a Israel, fue primero porque se sentían judíos, y fueron a Israel porque sabían que allí estaban los judíos. Me parece que hagamos un esfuerzo por darle el lugar que corresponde a lo obvio. Ustedes son judíos que viven en Israel y se siguen reconociendo judíos. ¿Por qué no van a decir que el Estado es judío? Esa es la pregunta que en general no me la lograron responder, ¿eh? No me la lograban responder. Rogelio, igual ten en cuenta lo siguiente, después de la Revolución Francesa, los judíos tuvimos 4 respuestas, ¿eh? No fue una única respuesta. La primera respuesta de los judíos fue: queremos asimilarnos a Europa. Queremos dejar de ser judíos. Y muchos judíos que ustedes conocen se han asimilado, han dejado de ser judíos. Yo vengo de una familia jugadora de fútbol, Rogelio. Mi abuelo fue el primer judío a jugar en la selección argentina. Gran jugador de River, se llamaba Aaron Werhifker. Y mi abuelo, que en paz descanse, era un judío completamente asimilado. Te cuento una para que veas hasta qué punto estaba asimilado. Él tenía 2 cosas judías. Tenía un talit destruido. Roberto, algún día esto lo voy a utilizar en alguna novela. O sea que no lo podés utilizar. Y tenía un libro que me dejó a mí de herencia, como yo era el hijo judío, el nieto judío. Y cuando mi papá me entrega el libro que me dejó mi abuelo, lo leo y está en hebreo. Él pensaba que era un libro de rezos. Y cuando lo leo,
en hebreo dice Nuevo Testamento. O sea, mi abuelo tenía un Nuevo Testamento en hebreo y él pensaba que eso era lo judío que tenía. Entonces, mi abuelo venía de una familia completamente asimilada. La primera respuesta fue la asimilación. La segunda respuesta fue, nosotros no queremos ser europeos. No queremos ser como ustedes. Queremos ser lo que somos. La respuesta a esa es la ortodoxia judía, ¿ok? Es un rechazo del iluminismo. La tercera respuesta puede ser que sea parte de ustedes, que parte de ustedes piensen así. Y es, inventamos una nueva fórmula. Nosotros somos de religión judía, pero nacionalmente somos argentinos o colombianos. O sea, separamos religión y Estado. Y la cuarta respuesta fue, somos un pueblo, y como todos los otros pueblos, merecemos un Estado, mejor que nada volvamos a nuestra tierra. Esas fueron las 4 respuestas básicas de los judíos. Si me preguntas a mí, evidentemente yo respondo a la cuarta respuesta, porque vivo acá. Pero puede ser que ustedes también piensen igual. Entonces la pregunta es, ¿puede un judío que vive en Santa Fe, o que vive en Córdoba, o que vive en Buenos Aires, pertenecer a 2 pueblos? Y la respuesta es, por supuesto que sí. Si usted, es que a alguno de ustedes le molesta que un chino sea chino y argentino a la vez, y que alguien sea griego y que sea griego a la vez. ¿Por qué todos? Argentino o español o argentino italiano, acá hay ¿Y muchos por qué no puede nacionalizados ser? argentinos y españoles. ¿Y por qué una persona no puede ser entonces judía y argentina y pertenecer a 2 pueblos? Si todos pueden. Si tú no, todos pueden, menos los judíos, estás discriminando a los judíos. El problema es que a veces los mismos judíos no saben que son un pueblo. Entonces le dicen, ¿pero por qué defienden al Estado de Israel? Y no saben qué responder. Y lo que sucede con tus amigos de Israel que tú entrevistaste, que eran argentinos, es que se avergüenzan de su nacionalismo judío, porque están muy influidos por la era posmoderna, en donde los nacionalistas, y ser nacionalista es algo visto de manera negativa, y por lo tanto se avergüenzan de esa manifestación, porque creen que los nacionalismos, por ADN, son cosas malas. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. No sé si hay otras preguntas que quieran hacer de los oyentes para que modifiquemos un poco el registro de mis preguntas. Bien, dice Gabriel Traiman. Gabriel, ¿qué opinas de las últimas declaraciones de los legisladores de izquierda de Buenos Aires sobre los que luchan contra el antisemitismo, luchando contra Israel y el sionismo? Hay una definición muy clara de lo que es antisemitismo, que lo pueden ver en la definición que ha hecho la IRA y que ha adoptado Argentina. Es políticamente incorrecto declararse hoy antisemita. Entonces la gente lo que suele decir es, yo no soy antisemita, soy antisionista. Cuando le preguntas a él, ¿qué es el sionismo? Bueno, el sionismo es todo. Por ejemplo, si mi esposa cocina algo que es feo, entonces, o yo cocino algo que es feo, es sionismo culinario. O sea, todo lo malo es, para un ignorante, sionista. Ahora, ¿qué es sionismo? Es pensar que los judíos somos un pueblo y que tenemos un derecho a un Estado propio también, como otros pueblos del mundo. Entonces, el que dice que él no es antisemita, él solamente quiere destruir a los sionistas, y bueno, está la prueba de las 4 verdades. Primera, si tú quieres asesinar a todos los sionistas, quieres asesinar al 95% de los judíos del mundo, que son sionistas. O sea que quieres asesinar casi todos los judíos. Segundo, si tú permites que todo el mundo tenga derecho a existir, menos los judíos, entonces quieres asesinar a un solo Estado, estás discriminando a ese. Tercero, si todo el mundo tiene derecho a doble identidad, menos los judíos, los estás discriminando. Y cuarto, si todos los estados del mundo, todo el pueblo tiene derecho a la autodeterminación, los palestinos, los argentinos, los uruguayos, salvo los judíos, estás discriminando a los judíos. Discriminar a los judíos 4 veces se llama antisemitismo. Entonces tú puedes jugar dialécticamente con lo que quieras. Es como que alguien diga, ¿cómo voy a ser yo antisemita si yo soy semita, son árabe? El antisemita no odia al semita. Y además el semita no es ni siquiera una raza. El semita son idiomas. Judeofobia, la mejor, Tal me cual. parece la denominación más clara, ¿no? Tal cual, son trucos dialécticos para no asumir lo que eres un antisemita. Bueno, en el caso de estos diputados, ha hecho muy bien la OSA comenzar a pensar un proceso para llevarlos a juicio. Porque, Rogelio, hay 3 formas de luchar contra el antisemitismo. 2 se las recomiendo, una déjenlo para nosotros los israelíes. La primera es
la lucha ideológica, la lucha de ideas. La segunda es la lucha legal. El antisemita tiene que pagar un precio por su odio. ¿Te gusta odiar a los judíos? Te vamos a dejar sin casa. ¿Y te acuerdas que te dije, Rogelio, que hay que estudiar más una carrera? En este momento yo estoy estudiando en la Argentina abogacía, porque quiero demandar antisemitas. Si te gusta ser antisemita, te vamos a sacar la casa, tu auto, vas a pagar un precio personal, porque se terminó la época que odias a los judíos gratis. Y lo tercero, Rogelio, es la lucha física. Si tú quieres matar a un judío por el hecho de ser judío, no te vamos a dejar, lo vamos a defender. Y no digo llegar al nivel que llegó la mafia judía en Estados Unidos. ¿Sabe lo que hizo? Lansky, un gran mafioso judío, cuando vio manifestaciones de los nazis en Estados Unidos, mandó a matones a cortarle los brazos y las piernas a los nazis. Se terminó el nazismo, las manifestaciones en contra de los judíos en Estados Unidos. No digo hacer eso, pero sí lo que digo es, si no ganas con las ideas y no ganas las cortes, tenemos que saber defendernos. Creo que Ben Gurión dijo, no podemos, Israel no puede, o los judíos no podemos permitir que matar a un judío salga gratis. Tal cual. No lo podemos permitir. Dice Meir, ¿cuáles son las fronteras de Israel? Que ha dicho que tiene fronteras. Es verdad, no tiene fronteras en algunos lugares. Las únicas fronteras legales que tenemos, Meir, son con Egipto, que es la frontera del año 1905, que se firmó entre el Imperio Británico y los otomanos, y la frontera con Jordania, no en todo el territorio, sino en lo que pasa por Cisjordania no tenemos frontera. ¿Tenemos frontera con Siria? No, porque para que sea una frontera tenemos que tener que dos países reconocen una frontera y también la comunidad internacional. ¿Tenemos frontera con el Líbano? No. La ONU dice que sí, nosotros también, los libaneses no. ¿Tenemos frontera con Palestina? No, todavía no. Pero a nivel conceptual, Meir, Israel sí cree que nosotros no queremos tener un Estado libre con fronteras abiertas como Schengen en Europa. Nosotros queremos tener fronteras. ¿Por qué? Justamente porque los vecinos no son Suiza y Francia. Nuestros vecinos son Hamas, Al-Qaeda, Irak e Irán. Entonces necesitamos fronteras. Por eso, pero es verdad lo que dices tú. Formalmente no tenemos fronteras. Y los demás, las preguntas son todos halagos a ti, Rogelio. Te has hecho un club de fans aquí. ¿Por qué? ¿Qué hice? La gente te felicita. Bueno, gracias, agradezco, Gabriel. El que te ha expresado y el que además es un gusto escucharte, como que me gustó escucharte personalmente. Lástima que no nos pudimos ver en Santa Fe aquella vez, esa voz, Gabriel. Además soy un seguidor de tu página, estoy en tu página, cada vez que necesito aclararme algo, recurro a tu página y por supuesto se lo recomiendo a todos los oyentes si no la conocen, porque realmente es muy completa, muy, muy bien armada, es un lujo. Y además, bueno, es de un judío argentino, además. Exactamente, exactamente. Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta más? No me has contestado a esta, Meir. ¿Cómo puedes explicar que Bibi es aceptado por parte importante del pueblo israelí, a pesar de que como primer ministro ataca a sus propias autoridades judiciales, a sus jueces, incluso a la policía, y no pensar en la forma que él se expresa contra ellos, que llevarán pronto a otro asesinato político? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Meir. Netanyahu se ha expresado de forma muy dura contra ellos, y sin duda Netanyahu de alguna manera está corroyendo la separación de poderes. Pero tengo que, para poder balancear lo que dices, Meir, que explicar también la otra parte, ¿está bien? Yo no voy a decir que a Netanyahu le han armado un juicio para voltearlo porque no le pueden ganar las urnas. No voy a decir eso. Pero sí lo que digo es que la justicia israelí tiene un problema serio. La justicia argentina también tiene un problema serio. Quizás la justicia argentina tiene más problemas todavía que la justicia. Mucho más. Te aseguro que mucho más. Sin duda tiene más problemas. Pero la justicia israelí también tiene problemas. Y la justicia israelí tiene un problema muy serio por lo siguiente. A ver, cuando ustedes van a un juicio en Argentina, ustedes pueden ir, y se acepta, que vayan con doctrina. O sea, tú puedes citar libros de autoridades legales en Argentina. En Israel te tiran por las escaleras, si haces eso. ¿Está bien?
Pero en Israel hay otros problemas. La primera fuente de autoridad en Israel es la ley. La segunda, la jurisprudencia. La tercera es copiar casos similares en el mundo. Y lo cuarto es el espíritu de la Declaración de Independencia. Lo que ocurre en Israel es, los últimos años, debido a la doctrina de un presidente de la Suprema Corte de Justicia llamado Aarón Barak, es que la ley fría se respeta poco y el juez manipula la ley para que coincida con su visión de mundo. Y eso ha provocado un enorme enfrentamiento con los conservadores, porque la mayoría de los jueces en Israel son universalistas, progresistas. Entonces nombran a gente de su misma clica. Eso provoca que las sentencias judiciales más importantes sean interpretadas como universalistas. Y eso provoca la ira de los conservadores. Y ahí está Netanyahu. Entonces Netanyahu tiene que enfrentarse a esa forma de ver el mundo cuando él es un conservador. ¿Cuál es el problema de Netanyahu? Que después de tantos años Netanyahu quiere gobernar. En serio. Entonces dice, yo también quiero gobernar. No puede ser que... Tiene que ser como en Estados Unidos, que la mitad de los jueces son conservadores, la mitad universalistas. No puede ser que sean todos universalistas. No puede ser que no exista un Fox, como hay en Estados Unidos, que toda la prensa sea igual y que toda la prensa sea de izquierda en contra de los conservadores. Cuando Netanyahu quiere realmente gobernar, sí o sí se enfrenta a la prensa, a la justicia y a la academia, que son bastiones en Israel de la izquierda. Entonces yo estoy de acuerdo contigo. Netanyahu, él tiene mucha autoridad y bastardea a la izquierda y bastardea a veces a los árabes. Esa izquierda fundó el Estado de Israel, ¿no? En su momento, digamos, ese partido laborista, el laico, de ideas socialistas europeas, no leninistas, pero socialistas, y durante 30 años gobernaron Israel hasta el 77, más o menos, ¿no? Hasta que ganó Begin las elecciones. Sí, pero yo te hago una pregunta, En Rogelio. algún lado llega esa tradición, está vigente. Sin duda, pero yo te hago una pregunta, Rogelio. Esa izquierda que tú nombras, hoy, ¿hubiese creado el Estado de Israel? No, ¿Cómo piensan hoy? no. Vuelvo a repetir, como piensan hoy. La izquierda, ustedes escuchan a alguien de la extrema izquierda israelí. ¿Él es Ben Gurión? Ben Gurión hoy sería considerado de extrema derecha. Y Golda Meir, ni hablar, Golda Meir dijo, no existe el pueblo árabe. Ellos serían considerados hoy ultranacionalistas por esta misma izquierda. O sea que yo creo que tenés razón. La izquierda en este país, sin duda, creó el Estado. De la misma forma te digo que la extrema izquierda de este país hoy no hubiese creado el Estado. Como piensan hoy, si se avergüenzan del nacionalismo. Y a mí me da la sensación de la existencia de una clase media israelí que vive con bastante comodidad, que disfruta de la sociedad de consumo, una clase media culta, una clase media de buenos modales, distinguida en muchos aspectos, tanto por la ilustración como por la calidad de vida, que pasa como pasaba en París, lo que llamaban la burguesía bohemia, es decir, viven de las ventajas y los beneficios de las sociedades de consumo, de sociedades de economía de mercado, etcétera, etcétera, pero culturalmente son antisistema. Es una suerte de paradoja, ¿no? Pero que nos acompaña, te diría, en Occidente es muy habitual, ¿no? Dice Gabriel Ver, ¿tiene poder de influencia el movimiento BDS en Europa? No, hoy menos. Tiene un nivel de influencia en ciertos países, en donde se les permite actuar. Por ejemplo, en España, donde el vicepresidente del país, Pablo Iglesias, y donde gobierna la alianza PSOE y Podemos, fomentan declaraciones BDS en contra de Israel, que son declaraciones que la justicia española las declara ilegales. Lo que pasa es que pedirle a España, con la tradición antisemita que tiene, y con su gobierno actual que acepte la declaración de la ira con respecto al antisemitismo, es más o menos más fácil esperar el Mesías. Entonces, evidentemente, países como España hay cierta influencia. En Finlandia, por ejemplo, también. Por lo que te quiero decir, David, que la izquierda en Israel, esta izquierda de Israel, en general no es una izquierda obrera, no es una izquierda que se plantee la toma del poder
por vía de la revolución social y la dictadura del proletariado. Es una izquierda del posmoderna del siglo XXI, también en Israel, que en general que es esta suerte de progresismo, de progresía cultural, que lo distingue, es decir, están en contra de toda forma de guerra, quieren genéricamente una sociedad más justa, están en contra de discriminación, de diferentes tipos de discriminaciones, están a favor de los más débiles. Ahora viven como hubiéramos dicho en otros tiempos, como pequeños burgueses, su calidad de vida, su cotidiano, es una calidad de vida que se sostiene, como me dijo ese, todo esto no lo votan a Netanyahu, pero viven muy bien gracias. Nunca le fue tan bien como cuando Netanyahu fue primer ministro, ¿no? Esto es lo que quiero que vos me trabajés, porque es una paradoja de nuestro tiempo. A ver, la izquierda latinoamericana con la izquierda israelí, en el aspecto económico, tiene poco que ver. No existe la izquierda económica en Israel. La izquierda económica fuerte no existe en Israel. Es una izquierda muy leve, porque la ideología imperante en Israel, Herzl la llamaba económicamente mutualismo. Herzl decía en Nueva Vieja Patria, que el Estado de Israel iba a ser un Estado, el Estado judío iba a ser un Estado mutualista. Significa, no podemos permitir que la gente tenga hambre, no podemos permitir que no haya asistencia médica, no podemos permitir que alguien no sea socorrido. Somos un Estado mutualista y por lo tanto, si tú escuchas a un político y el 90% del tiempo te explica cómo va a distribuir la riqueza, es un político de izquierda. Y si te dice el 90% del tiempo cómo va a producir, es un político de derecha. Bueno, en Israel no existe tal cosa. Todos estamos conscientes que tenemos que venderle al extranjero, que la producción es algo importante, que hay que estudiar, y otra cosa más, que eso somos muy parecidos a los protestantes, que es la base del judaísmo. El que trabaja más y es más creativo se merece más. Punto. Bueno, en eso está muy en los principios liberales, ¿eh? Uno podría Pero por decir que supuesto, un liberal refrendaría todas estas máximas, sin ningún... pero Rogelio, si yo te digo, por ejemplo, que del sueldo de la persona, del 3.5 al 5% se lo sacamos en forma automática de los presupuestos para obligarlos a tener seguro médico, y por eso todos tenemos seguro médico, y que los impuestos son progresivos, el que más tiene, más paga, y las ciudades que ganan más, pagan más impuestos. Entonces, eso no es liberal clásico. Acá no existe lo que vemos en Estados Unidos, que tú te cortas un dedo y tienes que pagar $5.000 a un médico. Mira, tuve que operar a mi hijo que tenía una hernia en la panza y las amígdalas hinchadas. Y convencimos a los médicos que lo anestesien una sola vez y le saquen las dos cosas a la vez. ¿Está bien? ¿Sabes cuánto pagué por mi seguro médico por las 2 operaciones en el Hospital Hadassah, que es uno de los mejores del mundo? $10. El sello postal de la operación. ¿Y por qué pagué tan poco? ¿Pues soy millonario? No, porque pago mi seguro médico. Ese seguro médico, que es nacional, tú nada más decides a qué aseguradora se lo das. Te explica que no somos un país capitalista clásico. Somos un país pensando en producir, sí, pero la intervención del Estado para no dejar a la persona libre y sin soporte existe. Mucho más de lo que la gente se imagina, ¿eh? Por eso es muy complicado. ¿Qué vas a decir? Porque ¿qué quiere una persona de extrema izquierda en Argentina? Destruir el sistema e imponer otro sistema nuevo. Acá la persona de izquierda en Israel no quiere destruir el sistema, quiere mantener el sistema y hacer los cambios, mayor intervención del Estado, mayor distribución de las riquezas, eso sí, pero destruir el sistema, como vas a ver, por ejemplo, un Petro en Colombia, de ninguna manera. Y por eso es muy diferente la izquierda aquí. Muy bien, yo no tengo más preguntas para hacer. Muy bien. Muchísimas gracias por haber venido entonces. Gracias por verte, Gabriel. Y alguna vez voy a ir de vuelta a Israel y voy a tratar de conectarme con vos, probablemente el año que viene. No amenaces. Bueno, No, me queda... Te No, amenazo que voy a ir. me queda a mí, de parte de la asociación,
agradecerle infinitamente a Gabriel la atención, a Rogelio el tiempo, la buena predisposición y el gran momento que nos han hecho pasar. Por supuesto, también muchas gracias a todos los que nos han acompañado y bueno, espero que nos sigan en los eventos siguientes. Muchísimas gracias, buenas tardes para nosotros, buenas noches para Gabriel, que ya es bien tarde. Gracias, muchas gracias. Un placer.